La llegada de los magos sin duda fue un gran momento de gran ánimo y seguridad para José y María, que confirmó las maravillosas palabras que, como hemos visto en episodios pasados, los ángeles les dieron a ellos, a Zacarías y a los pastores. También confirmó los testimonios de Elizabeth, de Simeón y de Ana acerca del niño a quien María diera a luz. Incluso a estos hombres sabios provenientes de una tierra lejana, Dios les había dado la noticia y vinieron a adorar a Jesús y a ofrecerle regalos. Pero el regocijo duró poco. No mucho después de que se retiraron los sabios, un mensajero de Dios se apareció en una visión en sueños. Mateo nos dice en el capítulo 2, verso 13, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Esta noticia no fue de gozo y esperanza, sino de peligro y urgencia. Tal como los magos recibieron la advertencia de Dios de desobedecer a Herodes, José fue ahora advertido por Dios para que huyera del rey perverso y asesino. Lo que el ángel del Señor está diciendo no es una petición, no es una recomendación, es una orden. Había urgencia en que José tomara al niño y a su madre y partiera urgentemente de Belén para Egipto para salvar la vida de Jesús de las iras y el propósito de Herodes. José no conocía el peligro que corrían y mucho menos el modo de evitarlo. Pero Dios es quien le indica la urgencia de aquella situación y les da el modo de ponerse a salvo. En palabras de Pérez Milos, el creador es perseguido y huye de la criatura. Ahora, la instrucción del ángel era huir a Egipto, pero ¿por qué a Egipto? Desde el punto de vista geográfico era un lugar que no estaba muy lejos de Israel, solo unos 120 kilómetros desde donde estaban hasta la frontera de Egipto, donde Herodes ya no tendría jurisdicción, y otros 160 kilómetros para llegar a un lugar donde había una importante colonia judía desde los tiempos de los profetas. Sin embargo, debemos considerar que viajar con un bebé hizo sin duda el trayecto mucho más lento y difícil. Según Flavio Josefo, en su tiempo había en Egipto no menos de 1 millón de judíos. Como mencionamos en el episodio anterior, parece razonable que José usara los valiosos regalos de los magos con el fin de pagar el viaje a Egipto y su estancia allí. Y como veremos más adelante, la huida a Egipto haría posible el cumplimiento de la profecía de Oseas. Ahora, alguien podría preguntar, ¿hubo necesidad de esto? ¿No pudo Dios establecer otro modo para el cumplimiento de la profecía, pero menos dificultoso para la familia de Jesús? Es obvio que Dios pudo haber protegido a su Hijo en muchas otras formas y en muchos otros lugares, porque sin duda las posibilidades de Dios son infinitas, como infinita es su omnipotencia, pero también infinita es su sabiduría e infinita su soberanía. Dios hizo todo esto en su plan para que su Hijo experimentara lo que es ser un hombre en carne propia. Dios eligió proteger al niño por el mismo medio común y poco milagroso de huir a un país extranjero. El mandato de ir a Egipto y luego el de salir fueron dados de manera sobrenatural, pero hasta donde se nos ha dicho, el viaje en sí y la estadía allí no tuvieron alguna intervención divina. La familia no fue transportada al instante a Egipto, sino que debió realizar el largo y agotador viaje por cuenta propia, tal como habían hecho otras familias judías durante los siglos anteriores. El verso 14 nos dice que levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Algo interesante es que la referencia a María que nos da Mateo no es la de la esposa de José, sino la madre del niño. Y no cabe duda de que también era ya la esposa de José, pero la mayor dignidad para ella es la de ser madre de Jesús, el Salvador del mundo. Pudo muy bien costarles a los tres unos 10 o más días llegar al lugar de destino. La escritura guarda silencio de la llegada a Egipto, el lugar donde estuvieron, de cómo fue la búsqueda y en qué lugar estuvieron alojados, etc. No sabemos nada de la estancia en Egipto, excepto el simple hecho de que Jesús y su familia estuvieron allí. Se han hecho innumerables especulaciones acerca de este hecho, pero de algo estamos seguros: debemos descansar en la Biblia. Milo señala, de la misma manera que no hubo lugar para Jesús en el mesón cuando nació, así tampoco había lugar tranquilo en Judea para él, teniendo que huir de su tierra y de los suyos a un país extranjero. Todas estas son señales tempranas de lo que se produciría años más tarde durante su ministerio. Jesús fue promesa y esperanza para Israel. Era una familia en una situación difícil, alejados de la compañía de los suyos y lejos del lugar de reunión, el cual era el templo del Señor.
Sin embargo, tenían con ellos al Señor mismo del templo. No importaba el lugar, importaba quién estaba con ellos. El verso 15 dice que estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Estudios recientes ubican la muerte de Herodes en el año 4 a.C. Entonces es probable que la estadía en Egipto haya sido muy breve, quizás no más que algunas semanas. Todo esto tenía un propósito, para que se cumplieran las palabras de Dios por medio de un profeta. Mateo hace una pausa en su narración para contarnos qué tiene de importante todo esto. Para empezar, ¿qué era un profeta? Un profeta era el que proclamaba un mensaje divino. Era alguien por medio de quien hablaba Dios. Los escritores del Antiguo Testamento fueron los portavoces del Señor. Así como a no ser por la revelación de Dios en la Escritura, no tendrían manera de saber que el Mesías iba a nacer en Belén, tampoco tenían otra manera de saber que él viviría por un tiempo en Egipto. El profeta que nos menciona Mateo es Oseas y dio un anuncio anticipado de los propósitos de Dios para el futuro 7 siglos después. La huida a Egipto fue una pieza más de evidencia divina de que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. La referencia de mi hijo en el libro de Oseas es la nación de Israel. Oseas estaba hablando de Dios llamando a Israel fuera de Egipto en el Éxodo. La amenaza de Herodes, por supuesto que no fue sorpresa para el Señor, a quien mucho antes de que este individuo naciera, había hecho planes para frustrar las artimañas del rey malvado en contra del rey verdadero. De la misma forma que Faraón intentó destruir el pueblo de Dios, así también Herodes intentó destruir al Hijo de Dios. Sin embargo, así como Dios intervino en su providencia en tiempo de Faraón para proteger a su pueblo, así también lo hizo en tiempo de Herodes para proteger a su Hijo Jesús. Mateo está diciendo con esto que la historia de redención de Israel por parte de Dios apunta a Jesús, el verdadero Hijo de Dios. El éxodo de Israel tendría cumplimiento pleno en el éxodo de Jesús desde Egipto, donde sería llamado por Dios para regresar a su tierra y cumplir el ministerio que le había sido encomendado. La siguiente profecía que Mateo nos menciona es la brutal masacre que Herodes causó en Belén. Después de que José pusiera secretamente a Jesús y su madre a salvo en Egipto, el malévolo Herodes, furioso porque los magos no le informaron, cometió uno de los hechos más sangrientos de toda su carrera, y sin duda el más cruel. Herodes, verso 16, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Herodes se vio burlado, tal como un niño se burla de alguien o algo gracioso, así se sintió Herodes con los magos, aunque los magos no tuvieron ese propósito, sino que simplemente obedecieron la orden divina de no volver a él. Por supuesto, el rey no tenía idea de la advertencia de Dios y no tardó tiempo en reconocer que los magos no iban a cumplir la encomienda que les había dado. Por lo tanto, se enfureció muchísimo. El carácter del rey era violento y la ira brotó de su interior. Herodes había perdido el control de su pasión y ahora estaba totalmente controlado por ella. Sus sentidos y el poco juicio que pudo haber tenido estaban cegados. Ahora, recordemos que el odio de Herodes por el recién nacido aspirante al trono comenzó primero cuando supo la noticia del nacimiento. El propósito de hacer que los magos le informaran al regresar era tener la información exacta necesaria para encontrar y destruir al niño, no para adorarlo, como de manera engañosa les dijo a los magos. La idea de Herodes era quitar de en medio al recién nacido rey, de modo que, si no podía hacerlo asesinándolo a él solo, lo haría incluyéndolo con los menores de 2 años, edad que ciertamente incluiría a Jesús conforme a lo que había investigado de los magos. Como podemos observar, el pensamiento perverso del monarca se llevó a cabo sin piedad. El rey tenía entonces arriba de 70 años, de modo que un niño de 2 años no tenía posibilidades de causarle ningún daño, simplemente determinó su muerte. Para tener la seguridad de haber dado muerte al rey de los judíos, no le bastó con matar a los de Belén, sino que también lo hizo con los que vivían a su alrededor. El delito de Herodes fue aún más vil y atroz por el hecho de que sabía que el niño al que trataba de destruir era el Mesías, el Cristo. ¿Cómo lo sabemos?
Recuerda que el rey preguntó a los principales sacerdotes y escribas específicamente en dónde había de nacer el Cristo. De manera arrogante y necia, se puso contra el mismo ungido de Dios. La masacre en Belén fue el comienzo de la tragedia y del derramamiento de sangre que resultaría del rechazo que Israel hiciera de su Salvador y Rey venidero. Verso 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, verso 18, se oyó una voz en Rama, llanto y gran lamentación, Raquel que llora por sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Es decir, el profeta Jeremías en el capítulo 31 había anticipado este suceso. El profeta describe el estado espiritual al que había llegado Israel y el juicio que Dios había determinado para su pueblo por quebrantar su ley. ¿Dónde estaba Ramá? Bueno, Ramá fue usada como punto de encuentro para concentrar los cautivos que eran llevados a Babilonia. Y Raquel era la madre de José y Benjamín. Simbólicamente, como si estuviese viva, se le presenta llorando desconsoladamente por los hijos que ya no existen porque estaban cautivos. En aquellos días se presenta figuradamente como derramando lágrimas porque tanto Asiria como Babilonia le habían arrebatado sus hijos. No debemos olvidar que fue Raquel la que dijo en Génesis, dame hijos o si no, me muero. Y ahora sus amados hijos, sus descendientes enormemente multiplicados, los llevaban cautivos a una tierra extranjera y pagana. Mateo utiliza el texto de la profecía en un paralelo ocurrido en la matanza de los niños. Aquellas madres no querían ser consoladas porque sus hijos ya no existían, es decir, ya no estaban entre los vivos. Raquel que llora a sus hijos representaba el lamento de todas las madres judías que lloraron por la gran tragedia de Israel en la época de Jeremías y más específicamente tipificó y prefiguró a las madres de Belén llorando con gran amargura por la masacre de sus hijos realizada por Herodes en su intento por matar al Mesías. Ahora veremos la última profecía de Mateo en este capítulo, lo referente al regreso a Nazaret. Verso 19, pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto. Muerto Herodes, el Señor se reveló a José en sueños por medio de un ángel, como ya había hecho antes para que llevase al niño y a su madre a Egipto, para que regresase con ellos de nuevo a Israel. Dios había dicho a José que debía permanecer en Egipto hasta que le fuese indicado. Había llegado el momento de regresar, conforme a lo determinado por Dios. Verso 20, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Como diría Milos, los que procuraban la muerte habían muerto, mientras que el que debía estar muerto vivía. El hecho de que el ángel hablara de los que procuraban la muerte del niño indica que Herodes no estaba solo en sus planes para destruir al supuesto rival que tenía. Pero al igual que Herodes, los otros conspiradores que trataban de matar al niño ya habían muerto. Ahora, José no recibió instrucciones de regresar a ninguna ciudad o región particular, sino simplemente de tomar al niño y a su madre y llevarlos a Israel. Era allí donde el Hijo de Dios tenía que vivir como hombre y realizar el ministerio que le había sido encomendado. Las profecías se estaban cumpliendo hasta el último detalle. El Hijo de Dios había sido llamado de Egipto y por esto se produce en el tiempo de Dios. Nada ocurrió en relación con la persona y obra de Jesucristo que no hubiese sido anticipadamente planificado. En esta ocasión había llegado también el cumplimiento del tiempo y el Señor con sus padres debían regresar a Israel. Verso 21, y levantándose, José tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Como fiel creyente, José es también obediente al Señor. Recibió la instrucción de llevar al niño y a su madre a Egipto y lo hizo en la misma noche en que recibió la instrucción divina. Ahora debía retornar y con la misma diligencia obedecer el mensaje del Señor. No sabía ciertamente a qué lugar debía ir para sentarse en él. Sin embargo, había dejado Egipto y había entrado nuevamente en Israel. El lugar a donde debía dirigirse dentro de Israel se le iba a comunicar en el momento oportuno. Verso 22, pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Arquelao era el hijo principal y sucesor de Herodes el Grande. Cuando Herodes murió en el 4 antes de Cristo, sus hijos Antipas y Felipe fueron nombrados tetrarcas, que eran algo así como gobernantes por el Imperio Romano.
pero su hijo Arquelao fue el sucesor principal. Consciente de la hostilidad de los judíos hacia su familia, Arquelao no ascendió al trono inmediatamente. Primero intentó ganarse el favor de los judíos, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito, y cuando los judíos se rebelaron, Arquelao le ordenó a su ejército que tomara represalias, matando a 3.000 judíos. Como vemos, la historia recoge que Arquelao fue tan cruel e incapaz que fue depuesto por Roma después de un corto reinado y reemplazado por un gobernador escogido en Roma. No es de extrañar que José, conociendo quién era el nuevo rey, tuviese tanto miedo del hijo como hubiera podido tener del padre. Nuevamente, la providencia divina interviene para hacer salir a José de sus dudas tocante al lugar donde debía sentarse. El Señor, por medio de un sueño, le advirtió que debía seguir al norte del país y morar en la región de Galilea. Otra vez se destaca la obediencia de José aceptando sin reservas la voluntad de Dios. Verso 23 dice, cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, él será llamado Nazareno. Algo más debía cumplirse según la revelación profética, aunque el Antiguo Testamento no tiene ninguna profecía relacionada con esto. Pero Mateo tampoco nos dice quién fue. De hecho, solo nos dice los profetas. Nazaret parece que constituía un juego de palabras con el término netzer, que en Isaías 11.1 significa raíz, pero eso no suena muy convincente. Más bien, la profecía tiene que ver con el significado de ser un nazareno. Nazaret no tenía buena reputación. En Juan 1.46, Natanael, viviendo cerca de ahí, pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esa falta de respeto probablemente se debía al dialecto burdo, a la falta de cultura y posiblemente en gran medida a la irreligiosidad y bajeza moral, como nos indica Jerry Batson. Natanael estaba asombrado de que aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, viniera realmente de un lugar de tan mala reputación como Nazaret. Entonces podemos concluir que Mateo está usando nazareno como sinónimo de alguien que es despreciado, tal como se menciona en los Salmos y en Isaías. Al parecer, los primeros perseguidores judíos de la iglesia consideraban que el hecho de que Jesús fuera de Nazaret era prueba de que no podía ser el Mesías. Ser despreciado por los hombres, llamado nazareno, era el calificativo y sentimiento que muchos tenían en relación con Jesús. El Antiguo Testamento anuncia la condición del Mesías, que sería poco atractiva para los hombres. Jesús fue verdaderamente despreciado y desechado entre los hombres. La generalidad de toda la profecía es en relación con un varón de dolores, el siervo sufriente de Dios. Las dos poblaciones, Belén y Nazaret, una relacionada con el nacimiento y otra con la vida de Jesús después de su regreso de Egipto, ponen de manifiesto la intencionalidad de Mateo de mostrar que realmente Jesús de Nazaret era el Mesías. Estas tres profecías, las cuales se pronunciaron siglos antes de que naciera Jesús, se cumplieron al pie de la letra. Mateo nos las hace ver con un propósito. Jesús es el Rey que cumple las profecías. Dios trazó un plan desde la eternidad y fue llevando cada acontecimiento de la historia para que pudiéramos tener salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Si hoy te arrepientes de tus pecados y confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, no solo será el Rey que cumple las profecías, sino también el Rey de tu vida y libertador de tu esclavitud. Hoy es el día de salvación. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, no olvides compartirlo con alguien más y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Gracias.